Ahora sí, vamos a ver el tema de la legislación laboral. Es muy importante que ustedes conozcan este aspecto a efectos de evitar futuras demandas por pago de beneficios sociales, por reincorporación, denuncias que realizan al Ministerio de Trabajo, ya sea demandando reincorporación o el tema que ahora, entre comillas, se ha puesto de moda, el tema del acoso laboral y el acoso sexual. Entonces, en estas clases vamos a tratar de evitar contingencias, evitar riesgos para la organización, para la empresa, para la sociedad que se quiera constituir. Pero además esto nos va a servir porque muchos de nosotros trabajamos para un empleador, ¿verdad? Entonces, en ese marco nos va a permitir conocer de manera general los derechos laborales. Lamentablemente no vamos a tocar muy a profundidad el tema procesal porque eso implicaría unas 2 semanas aproximadamente, pero les voy a dar algunas pautas, procedimientos que se tienen que seguir ante el Ministerio de Trabajo y ante la Judicatura Laboral, ante una desvinculación, y si esa desvinculación es legal o es ilegal, etcétera. En ese contexto, les voy a... Estoy viendo el chat. Estamos, sí, nosotros estamos bien. Ya he ubicado, no es la clase de tributaria por si acaso a los participantes que estamos como 27 participantes, generalmente somos 18 participantes. Esto es, por favor, a los estudiantes que se encuentran. Este es el diplomado en gestión administrativa. El módulo es legislación empresarial, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, parece que el link está mal, ¿no? Porque yo estoy entrando a la clase de gestión tributaria del módulo autonomías. No. Sí, nos pasaron ese link ahora. Y parece que ahora nos han pasado este link. Sí. Como Nos han 19 pasado alumnos mal de el link, tributaria. disculpas, licenciado. Algo debió pasar, ¿no? Seguramente ha habido una confusión. A ver, llamaré lista, por favor, para ver cómo estamos. Barba Cuellar Stephanie. Presente, licenciado. Está bien. Cerda Escalante Lucy. Presente, lice. Ya. Gutiérrez Rollano Daniel. Presente, licenciado. Guzmán Flores Jacquelina. Hinojosa Collao Jacqueline Ivonne. Larrea Moscoso Adelaida. Presente. Peinado Bosa Sandra Carola. Presente, doctor. Kenta Chávez Johnny Reinaldo. Quispe Caca Mary. Presente, licenciado. Perfecto. Rebollo Salgado Melanie Vania. Rivera Cuellar Wendy Laura. Sí, sí, escuché muy bien, no tan claro, pero sí escuché. Está bien, Rivera. Rodríguez Carrizo Aldair. Presente, doctor. Romero González Jimena. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Salvatierra García Marco Gustavo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suxo Centeno Diego.
Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Tejerina Velázquez Yaduba Fátima. Presente, doctor. Urquizo Vaca Carla Gabriela. Presente, doctor. Yuca María Eugenia. Bien. Entonces estamos en la clase correcta. Creo que ya abandonaron los demás. Doctor, buenas noches. Licenciado Marcelo Barreto. Sí, ya le llamaron. Doctor, Ya. buenas noches. Zulema Vamos. Choque. Vamos por partes, por favor. Yo les voy a llamar. Guzmán Flores, Jacquelina. Ya. Hinojosa Collao, Jacqueline, Ivonne. Nada. Kenta Chávez, Johnny Reinaldo. Cebollo Salgado, Melanie. Yuca María Eugenia. Ay. Los demás, estimo compañeros que no están en la clase, no es su módulo asignado, se han debido confundir en el link correspondiente. Este es el diplomado en gestión administrativa y el módulo que estamos viendo es legislación empresarial. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Ya. Continuaremos con el módulo, por favor, en el tema de legislación empresarial. Perdón, en la temática de legislación laboral. Les voy a compartir las diapositivas correspondientes a esta clase. Seguramente ustedes ya están viendo el módulo que nos corresponde el día de hoy, Derecho Laboral. La anterior clase hemos hecho referencia a cómo se debe constituir una sociedad comercial. Hemos hecho referencia a cuáles son los tipos de sociedades comerciales, cómo existe contradicción en la normativa comercial con la ley 446 de la ley de la empresa pública y además el tema de las empresas sociales, cuando los trabajadores se hacen cargo de la dirección de una empresa. Y esto va ligado, las sociedades comerciales, la creación de empresas, la creación de sociedades, va ligado estrechamente al tema laboral. Porque cada empresa que tiene una finalidad de obtener el lucro o la ganancia, ¿verdad? Va a contratar a personal dependiente denominados trabajadores, ¿verdad? Entonces va a existir una relación laboral entre el empleador y el trabajador. Razón por la cual es necesario que ustedes conozcan el ámbito de la legislación laboral. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cuáles son los principios en materia laboral que el empleador debe tomar en cuenta, así como los trabajadores? En ese contexto, la legislación laboral, a partir del año 2009, se ha desarrollado de manera muy avanzada a partir de la constitucionalización de los principios del derecho laboral inmersos en la Constitución. Al igual que la ley o el decreto ley de creación del Código de Comercio, de promulgación del Código de Comercio, que es del año de los 70, nuestra legislación laboral también es antigua. Si ustedes revisan la normativa que les he remitido, se van a poder dar cuenta que la Ley General del Trabajo fue promulgada el 8 de diciembre del año 1942. Fue elevada a rango de ley
Inicialmente se promulga mediante decreto ley sobre la Ley General del Trabajo. Parecería bien contradictorio, ¿verdad? Un decreto ley que aprueba una ley. Pero ya les he mencionado por qué el denominativo de decreto ley, porque se emitió, se promulgó durante una dictadura. Y en ese entonces, en la presidencia se encontraba Germán Busch, ¿verdad? Y Germán Busch promulga, mediante decreto ley, una normativa relacionada al ámbito de los trabajadores, que posteriormente, el año 1942, es elevado a rango de ley. Imagínense, desde el año 1942 hasta la fecha 2021, es una norma que lamentablemente nuestros legisladores no han tomado en cuenta para reformar esa norma, para tomar en cuenta ciertos aspectos que ya se encuentran en desuso. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho y se ha emitido una normativa en relación al teletrabajo, lo que en el año 1942 era impensable, ¿verdad? Pero en la actualidad se utiliza mucho, las empresas utilizan mucho el teletrabajo emergente de esta pandemia que estamos atravesando. Pero si ustedes revisan la Ley General del Trabajo, no van a encontrar el denominativo de teletrabajo. Sí, de manera genérica se referencia a los trabajos que se tienen que realizar en domicilio, pero no los llama en la modalidad de teletrabajo. Ahora, lamentablemente, el teletrabajo, ya hablando en materia laboral, ha ocasionado un aspecto que nos debiera llamar mucho la atención, desde mi punto de vista. Si bien es beneficioso el teletrabajo para los empleadores, para los empresarios, de alguna manera, pero ha denotado ciertas falencias desde el punto de vista del trabajador. Y algunos que están realizando teletrabajo van a concordar conmigo. Prácticamente se ha roto lo que es la jornada laboral. La jornada laboral, según la Ley General del Trabajo, establece 8 horas diarias. Y las horas adicionales que el trabajador o el empleador establezca en una fuente laboral se consideran horas extras. Y por lo tanto, al ser horas extras, se debiera remunerar. Pero cuando se trata de teletrabajo, no hay horarios, ¿verdad? Lamentablemente el jefe, digo lamentablemente, se inmiscuye en el aspecto familiar, lo que no ocurría antes. Porque te llaman a las 10 de la noche, te llaman a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana. Inclusive te dan trabajos, pero no por jornada laboral. Ya te dan trabajos, algo así como trabajo por producto. Es decir, ese informe me tienes que entregar el día de mañana, a más tardar hasta las 8 de la noche. Entonces uno se amanece, prácticamente ya no comparte con la familia, está más al pendiente de las actividades que el empleador está disponiendo, y si uno no contesta al empleador, lamentablemente viene la llamada de atención. Entonces, de alguna manera ha ingresado una forma de esclavitud en el ambiente de trabajo emergente del teletrabajo. Pero eso vamos a discutir más adelante. No les quiero confundir. Miren ustedes, la Ley General del Trabajo del año 1942. Y de alguna manera en el año 2009, cuando se promulga la Constitución Política del Estado, se reivindica los derechos laborales. Existe una constitucionalización del derecho laboral. En ese contexto, acá se los he colocado, que se tiene que tomar en cuenta básicamente 4 normativas. La Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo aprobada en primera instancia mediante decreto ley del 24 de mayo del año 1939, elevando a rango de ley el 8 de diciembre del año 1942, el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo, que es el decreto supremo 224 del 23 de agosto, y el decreto ley 16896 del 25 de julio del año 79,
referido al Código Procesal de Trabajo. Estas normas son fundamentales para tratar de entender el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Ahora bien, en ese contexto existe una notoria discriminación y alguno de ustedes me va a dar la razón. ¿Por qué? Porque si uno está dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, tiene muchos beneficios, tiene muchos derechos. Pero si está fuera del alcance de la aplicación de la Ley General del Trabajo, como por ejemplo, los funcionarios públicos no gozan de los mismos derechos. La pregunta es, ¿acaso un funcionario público se desgasta menos que un trabajador que está bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo? No creo, inclusive los funcionarios públicos se desgastan más, ¿verdad? Y al desgaste me refiero al aspecto psíquico, al aspecto físico, ¿verdad? Entonces acá existe una discriminación. Inclusive los funcionarios públicos en el ámbito de la administración pública se contratan consultores de línea, ¿verdad? Y se les renueva los contratos cada 3 meses, en algunos casos cada 6 meses, en otros casos cada año. O sea, uno es consultor durante 9 años, nunca ha gozado de su aguinaldo, no conoce qué son las vacaciones, no conoce qué son el bono de antigüedad, no conoce ningún otro derecho laboral, ¿verdad? Entonces, existe una falencia, una problemática, y ahí tiene que ver con las dos caras del Estado. Pero esos ámbitos los vamos a ver enseguida. Entonces, primer elemento de análisis. En nuestro país, Bolivia, existen 3 situaciones. La primera situación, trabajadores que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. La segunda situación, trabajadores que se encuentran dentro de la aplicación de la Ley 2027. Esa ley es la ley del Estatuto del Funcionario Público. Y un tercer escenario o una tercera situación que tiene que ver con los trabajadores mixtos. Es decir, que en una institución existen ciertos trabajadores que están bajo el paraguas, si se quiere decirlo así, bajo el paraguas de la Ley General del Trabajo, pero en la misma institución también están funcionarios públicos. Es decir, los dos regímenes laborales conviven. Y un claro ejemplo tiene que ver con los municipios. Los municipios, los profesionales, los auditores, los abogados, los contadores, pues el nivel casi jerárquico, llamemos así, se encuentran sujetos a la 2027. Pero en el mismo municipio, los obreros, aquellos que se dedican en los jardines a podar, a arreglar, aquellos que ven el tema de los baches, ¿verdad? Están arreglando, que son trabajadores de la alcaldía. Esos trabajadores están bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. O sea, 2 regímenes que se encuentran en una misma institución, en las alcaldías. Pero también existen en algunas empresas públicas quienes realizan el trabajo manual, están bajo la Ley General del Trabajo, y quienes realizan el trabajo, si se quiere, de escritorio, llamémoslo así, se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la 2027, Estatuto del Funcionario Público. Esto ha llevado a muchas confusiones. Más adelante les voy a mencionar cuando toquemos el tema por qué. Entonces, en ese marco, existen trabajadores por cuenta propia. Si nos vamos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, dejemos a un lado el tema del Estatuto del Funcionario Público, la Ley 2027 que tiene su propia regulación. Aboquémonos en lo que respecta a la Ley General del Trabajo, aquellos trabajadores que están bajo la Ley General del Trabajo. Y si nosotros vamos a formar una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad por comandita simple, una empresa unipersonal,
vamos a contratar a nuestros dependientes. Y esos dependientes obligatoriamente tienen que estar bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Pero aquellas empresas públicas, ¿verdad? Hemos mencionado las empresas públicas emergentes de la Ley 1446, Ley de la Empresa Pública, que ha incorporado 4 tipologías. En esas empresas conviven 2 regímenes, ¿verdad? Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo necesitamos especificar quiénes están dentro de la ley y quiénes están fuera de la ley. Para eso tenemos que hacer una diferenciación. Existen trabajadores por cuenta ajena, o sea, trabajadores que realizan su actividad para otra persona. Por eso se llama trabajo por cuenta ajena. Pero existen trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia, ¿verdad? 2 tipos de trabajadores dentro de este aspecto. Entonces, en esa circunstancia, se tiene que tomar en cuenta que la Ley General del Trabajo no toma en cuenta a aquellos trabajadores que realizan una actividad por cuenta propia. Solo aquellos trabajadores que realizan su actividad por cuenta ajena. Y esto es lógico, ¿verdad? Con un simple ejemplo. Un artesano realiza sillas, realiza mesas, en la semana realiza y el día domingo va a vender, por ejemplo, a la 16 de julio. Perfecto. Vende, le pagan un cierto monto, compra material, después del material vuelve a realizar otras mesas. Es decir, es de manera personal, por cuenta propia realiza el trabajo, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasaría si ese mismo artesano contrata a 2 ayudantes, a 2 personas que le van a colaborar para que realicen mesas, sillas, porque ha visto que tiene mucha venta? Esos 2 trabajadores en relación al artesano se encuentran trabajando, pero por cuenta ajena, para una tercera persona o para otra persona. Razón por la cual, en estas circunstancias, se ha establecido que la Ley General del Trabajo solamente regula a estas personas que trabajan para otra persona, no a las personas que trabajan por cuenta propia. Porque yo mismo no me voy a cobrar beneficios sociales, ¿verdad? Ese es el entendimiento. Si podrían apagar. Johnny Quenta, nuevamente creo, ¿no? No, se asustan. Johnny Quenta, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Ahí está. Creo que lo apagó. Muchas gracias. Entonces, en ese contexto, tenemos que tomar en cuenta ahora a esos trabajadores que realizan una actividad por cuenta ajena. Pero a estos trabajadores también se los debería distinguir de la siguiente manera. Trabajadores por cuenta ajena que realizan un trabajo de forma libre, de forma independiente. Y trabajadores por cuenta ajena que realizan una actividad en condiciones de subordinación y en condiciones de dependencia. Voy a un ejemplo más claro. Resulta que yo soy abogado y voy cerca a los tribunales, busco una oficina y me instalo y empiezo a trabajar y empiezo a llevar casos, ¿verdad? Tengo mis clientes, me pagan, pero yo no trabajo
en condiciones de subordinación y dependencia de otra persona. Nadie a mí me va a controlar, nadie a mí me va a decir que tengo que marcar entrada y salida, nadie me va a decir que tengo que presentar informes, nada. Yo trabajo por cuenta ajena. Ojo, claro, trabajo para mi cliente me va a pagar un determinado monto que vamos a establecer, los honorarios profesionales. Entonces viene una señora, solicita asistencia familiar, yo voy a realizar la demanda y la señora seguramente me va a pagar un determinado monto. ¿Estoy trabajando por cuenta ajena? Sí, pero estoy realizando ese trabajo por cuenta ajena de forma libre, de forma autónoma. ¿Por qué? Porque si no me pagan mis honorarios, no le voy a iniciar un proceso, una demanda de pago de beneficios sociales, ¿verdad? Le iniciaré otro tipo de proceso a efectos de que pueda honrar la deuda porque yo he presentado la demanda, he ganado el proceso, será otro tema. Lo mismo con los auditores, ¿verdad? Los auditores que están cerca a impuestos nacionales, los contadores, colocan su oficina, trabajan para otra persona, trabajan por cuenta ajena, pero lo hacen en condiciones libres, en condiciones autónomas. La Ley General del Trabajo no va a regular este aspecto, ¿verdad? Eso tenemos que tomar en cuenta. Porque si yo soy abogado, contador o auditor, si quiero, voy a trabajar. Y si no quiero, me quedo en mi casa. Una semana voy a trabajar, una semana no, ¿verdad? Porque estoy trabajando para una otra persona, pero lo estoy haciendo de forma autónoma, de forma libre. Por lo tanto, la Ley General del Trabajo no regula este aspecto. En cambio, aquellos trabajadores que realizan por cuenta ajena, pero que los realizan en condiciones de subordinación y dependencia respecto del empleador, sí los regula la Ley General del Trabajo. La palabra clave es subordinación y dependencia. Y ahí uno se da cuenta fácilmente, ¿verdad? Porque yo me tengo que levantar muy temprano, a las 7 de la mañana, porque mi horario de ingreso es 8 de la mañana. Tengo que trabajar 4 horas hasta las 12 del mediodía, luego salgo a almorzar y vuelvo a las 2 de la tarde o 2:30. Y luego en la tarde a las 6:30. Tengo que hacer informes, mi empleador me dice que tengo que realizar algunas actividades. Entonces, todo el día estoy subordinado. El trabajador está subordinado al empleador. Además, es su dependiente. El empleador me señala, mediante un memorándum, mañana se constituye en la ciudad de Cochabamba a defender un proceso. No le puedo decir no, porque está inherente a mis actividades. Entonces, estoy trabajando por cuenta ajena, pero en condiciones de subordinación y dependencia. Solo a este grupo de trabajadores que se encuentran trabajando por cuenta ajena en condiciones de subordinación y dependencia, la Ley General del Trabajo los regula, o mejor dicho, están bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Entonces, nuestra legislación, en una primera instancia, en el año 1993, a través del Decreto Supremo 23570, ha establecido cuáles son las características de la relación laboral. La primera, relación de dependencia y subordinación. Perdón. Primer elemento. Segundo elemento, trabajo por cuenta ajena. Tercer elemento, percepción de remuneración o salario. Son las 3 características para darnos cuenta si una persona está bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo o no. Entonces, cuando ustedes vean o alguien les pregunte o ustedes mismos vean, estoy bajo el ámbito de aplicación, a ver, veré. Primer aspecto, ¿tengo relación de dependencia con mi empleador? Sí. En otras palabras, el empleador me dirige, ¿verdad? Me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Existirá prestación de trabajo por cuenta ajena? Claro que sí. Yo estoy prestando mis servicios para otra persona.
No estoy prestando mis servicios por cuenta propia. Tercero, a cambio de ese trabajo que realizo, ¿percibo una remuneración o salario? Sí. Entonces, estoy bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. La clave para distinguir dependencia y subordinación. Y uno se preguntará y me dirá, pero los funcionarios públicos cumplen estas tres características. Relación de dependencia y subordinación, sí, trabajo en el Ministerio de Gobierno, mi empleador en sí es el ministro de Gobierno. Trabajo para, presto trabajo por cuenta ajena, sí, estoy prestando para el Ministerio de Gobierno. ¿Percibo una remuneración? Sí, entonces se cumplen los tres requisitos, pero ojo, a un inicio de la presentación habíamos manifestado que son dos grupos, inclusive tres, ¿verdad? Si se quiere llamar así. Primer grupo, Ley General del Trabajo. Segundo grupo, Estatuto del Funcionario Público. Y tercer escenario o tercera circunstancia, el tema del mixto. O sea, que en una misma entidad están trabajadores bajo la Ley General del Trabajo y trabajadores bajo el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, el Estatuto del Funcionario Público va a marcar otra lógica de relacionamiento laboral entre el Estado y los trabajadores, pese a que existen estas tres características. Pero, como les he indicado a un inicio, vamos a tomar en cuenta solo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. La jurisprudencia muchas veces, y esto es importante que lo sepan, muchas veces no encontramos en la ley algo explicado, algo que, algún caso concreto que nos está pasando, buscamos en la norma y no hay. Porque claro, es del año 1942 y algunas leyes, algunas normas, algunos artículos son muy ambiguos, no son fáciles de entender. Por lo tanto, recurrimos a la jurisprudencia. La jurisprudencia que emite el Tribunal Supremo de Justicia o la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. Ellos se encargan de dilucidar lo que se debiera entender algún artículo de una norma. Ustedes al leer la norma, al leer una ley, al leer un decreto supremo, se van a dar cuenta que son muy ambiguos, no se entiende. Entonces, se requiere una interpretación de ese artículo. ¿Y quiénes se encargan de interpretar? Pues el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional. Y miren, en el año 72, ya en el año 72, se suscitó un caso muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque resulta que un hijo le demanda a su papá por el pago de beneficios sociales. Y claro, la normativa señalaba que se necesita tres requisitos: subordinación y dependencia, trabajo por cuenta ajena y la percepción de una remuneración. Entonces, el hijo consideraba que estaba bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo porque cumplía estos tres requisitos. Entonces, le inicia una demanda a su papá y le pide el pago de beneficios sociales. Es decir, mi papá me adeuda indemnización, mi papá me adeuda aguinaldos, nunca me pagó, incrementos salariales en ningún momento, bono de antigüedad, vacaciones y un cúmulo de circunstancias que constituyen los beneficios sociales. Entonces los jueces estaban en una disyuntiva y decían, pero a ver, veamos si cumplen las tres características. Sí cumplen las tres características. Entonces estaría dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Esta circunstancia se apela, en una primera instancia el juez le da la razón al hijo y le dice tiene que pagar beneficios sociales. En auto de vista los vocales confirman esa situación y esto se va, el papá apela hasta Sucre, donde se encuentran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes emiten este auto supremo. Y ellos hacen un razonamiento y dicen, ¿realmente le corresponde al hijo pedir beneficios sociales al padre? Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Y si encontramos en la ley, no dice que los hijos no puedan pedir beneficios sociales. Entonces, miren cómo una circunstancia, un hecho real, no está previsto en la norma y los jueces son los encargados de dilucidar ese aspecto.
Y por eso se los he copiado este razonamiento jurídico, que señala, el hecho de ser el hijo no excluye la posibilidad de configurar en su caso en las relaciones de trabajo un contrato laboral cuando concurren las condiciones y requisitos legales consiguientes. En el sublite, o sea, en los antecedentes, se ha demostrado, como se tiene establecido, que el actor vivía en casa de su padre, el hijo, corriendo con todos los gastos de educación y aprendizaje en las labores corrientes del tipo hogareño y de ayuda al padre. Es una consecuencia del trato de reciprocidad familiar hasta el día de su matrimonio, por lo que no tiene derecho al pago de salarios y beneficios demandados. Claro, ¿cómo están razonando los jueces? Dicen, no, momento, si bien ha trabajado para su papá, pero lo ha trabajado en una contraprestación. ¿Cuál es esa contraprestación? El papá pagaba los gastos de educación. El papá pagaba su ropa, se lo compraba su ropa. El papá pagaba el tema de los gastos en el hogar, la comida, etc. Entonces, tiene que existir una reciprocidad. Si el papá le otorga al hijo vestimenta, comida, escuela, etcétera, el hijo de alguna manera tiene que colaborar con el papá en la realización de trabajos que vaya a realizar el padre. Por ejemplo, imagínense que es un artesano, entonces el hijo le tiene que colaborar. No puede el hijo, bajo el pretexto de que existiría una relación laboral, cobrar beneficios sociales o derechos laborales o sueldos devengados. Esta sentencia marca un hito fundamental. Miren que es del año 1972. A partir de esta sentencia, de este auto supremo, los hijos no pueden solicitar beneficios sociales. Porque el trabajador, imagínense ustedes que el trabajador va a realizar su actividad, regresa a su casa, tiene su familia, con el producto del salario va a comprar los temas de la alimentación, los temas de la escuela, va a pagar pensiones, el internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy diferente la relación laboral, razón por la cual los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia razonan en este sentido. Ahora se ha convertido en controversia otro de los aspectos. ¿Cuál? El tema de las trabajadoras del hogar. Existe una sentencia emitido por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que las trabajadoras del hogar de alguna manera no pueden cobrar beneficios sociales bajo desde mi punto de vista, erróneo entendimiento de que se les paga el salario y se les da todos los beneficios o todos los, ¿cómo les puedo decir? En otras palabras, quiero decir, se le da comida, se le da un lugar para dormir, o sea, se le trata como si fuera familia, ¿verdad? Por lo tanto, solo tuvieran derecho al pago de su salario y no así al pago de los beneficios sociales. Este es un tema muy controvertido, se ha emitido esas sentencias respecto a que no corresponde el pago de beneficios sociales. Inmediatamente han surgido la FENATRAOP, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, indicando que no corresponde esta sentencia, porque ellos cumplen los 3 requisitos que hace un momento les mencionaba. ¿Trabajan en relación de dependencia y subordinación? Sí. ¿Prestan trabajo por cuenta ajena? Sí. ¿Perciben una remuneración o salario por la actividad que desarrollan? Sí. Entonces tendrían que estar dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y por lo tanto gozar de todos los beneficios que le corresponden a los trabajadores que se encuentran inmersos dentro de esta normativa. Entonces existe una pelea, si vale el término, razón por la cual la Asamblea Legislativa está tratando de emitir normativa que vaya a proteger a este grupo de trabajadores. Pero
No sabemos qué es lo que va a pasar. Más adelante, tal vez el Tribunal Supremo de Justicia emita otra sentencia por el cual trate de modular ese entendimiento. Entonces, vamos a estar a la espera para que veamos qué es lo que dice finalmente el Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo que sea remitido al Tribunal Constitucional para que en última instancia pueda determinar a través de una sentencia constitucional si lo que ha razonado los magistrados del Tribunal Supremo es correcto o tiene algunas falencias. Ustedes buscan, acá están viendo, tengo un blog jurídico, Metamorfosis Jurídica, estoy administrando un grupo del Facebook, Presidentes y Jurisprudencia Constitucional Boliviana. Participan de ese grupo de Facebook y vamos cada semana, vamos remitiendo sentencias, autos supremos, doctrina en el ámbito constitucional y también en el ámbito laboral, en todas las etapas, penal, laboral, civil, porque son al final sentencias constitucionales. Entonces, no son abogados, pero más o menos lo que trato de hacer es un resumen para que se pueda entender de qué se trata. Y uno sabe que el conocimiento es poder, y cuando uno conoce, realmente se puede lucir en cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, les invito a que participen y ahí van a poder conocer alguna normativa, alguna jurisprudencia que se emite casi todos los días. Y existe jurisprudencia muy interesante en relación al aspecto laboral. En Bolivia y en Latinoamérica y en varios países europeos, se ha establecido que son tres los sujetos del derecho del trabajo: el trabajador, el empleador y el Estado. Antes del 2009, solamente eran sujetos del derecho de trabajo en Bolivia el trabajador y el empleador. El Estado no se inmiscuía en las relaciones laborales. ¿Se acuerdan? Que les decía que en el ámbito societario, en el ámbito del Código de Comercio, en una primera instancia el Estado no se involucraba, ¿verdad? Pasa lo mismo en el ámbito laboral. El Estado no se involucraba, dejaba al empleador y el trabajador que regulen sus propias actividades. El Estado era un simple observador. Pero a partir del 2009, esta situación cambia. Y esta situación cambia, ¿por qué? Porque es necesario, o el Estado creía que era necesario, inmiscuirse en la relación laboral a efectos de colaborar, ayudar a el trabajador. Es así, les voy a compartir la Constitución Política del Estado. Ahí está la Constitución Política del Estado, febrero del 2009. Si no me equivoco, es el artículo 50 que señala lo siguiente. Sí, es el 50. Ustedes están bien. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. El Estado, mediante tribunales, ¿a qué hace referencia tribunales? A los jueces de trabajo y seguridad social. Y organismos administrativos especializados. ¿A quién hace referencia? ¿Cuál es el organismo administrativo especializado en nuestro país? Nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo. Entonces, le ha otorgado a raíz de esta Constitución todas las facultades, todas las atribuciones al Ministerio de Trabajo para que pueda resolver conflictos emergentes de las relaciones laborales. A tal extremo de que el Ministerio de Trabajo, como les he manifestado en alguna clase,
defiende a ultranza a los trabajadores en perjuicio de los empleadores. Y simplemente el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una caja recaudadora. Por todo y por nada te empieza a cobrar. Entonces, el derecho laboral surge por por la no igualdad que existía en su momento. Es decir, ¿quién tiene los medios de producción? El empleador. ¿Y quién solamente vende su fuerza de trabajo? El trabajador. Entonces, ahí dentro, si nos imaginamos en una balanza, esa balanza estaría a favor del empleador y no así a favor del trabajador. Existe un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, el derecho laboral va a tratar de proteger al económicamente débil de esa relación laboral. ¿Y cuál es el económicamente débil? El trabajador. Para tratar de equilibrar esa balanza imaginaria y estén en un mismo plano de igualdad tanto el empleador como el trabajador. Pero ha sido tal el aspecto protectivo que se protege, es excesiva la protección normativa a favor del trabajador. Y la balanza nuevamente ingresa en desequilibrio. Y al final la balanza está a favor del trabajador y en desmedro del empleador. Esto no debiera ser así. La naturaleza jurídica del derecho laboral, de la normativa laboral, es proteger al trabajador, pero no a costa del empleador, desde mi punto de vista. No debiera ser así. Por eso es que las normas que se emiten siempre van a ser a favor del trabajador. Y en algunos casos la normativa es excesivamente protectiva al trabajador. Si ustedes consultan con los empleadores, les van a decir, estamos fregados por el derecho laboral. Tanto se protege al trabajador que la balanza ingresa nuevamente en desequilibrio. Pero esta vez el desequilibrio lo tienen que soportar los empleadores. Es bien complicado, ¿verdad? Por eso cuando un empleador va al Ministerio de Trabajo, es seguro que pierde en el Ministerio de Trabajo. Porque los inspectores a ultranza defienden a los trabajadores, aunque no tengan razón, ¿verdad? Entonces es un aspecto que debemos cambiar, debemos modificar, porque estamos protegiendo excesivamente al trabajador en desmedro del empleador. ¿Y el empleador acaso no es el quien incentiva, quien invierte para generar mayor empleo? Mi pregunta, ¿verdad? Es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta a momento de analizar el tema laboral. Por eso les decía, ahora en Bolivia, los sujetos del derecho del trabajo son el trabajador, el empleador y el Estado. Pero cuando se quiere establecer el nuevo salario mínimo nacional, por ejemplo, ¿quiénes se reúnen? Se reúne el presidente, que es el representante del Estado, y se reúne la Central Obrera Boliviana, que es el organismo máximo de representación de los trabajadores, y definen entre los dos el nuevo salario mínimo nacional, que en la actualidad está en 2.164 bolivianos. ¿Y cuándo le consultan al empleador? En ningún momento, ¿verdad? O sea, existe en materia laboral, en materia de derechos del trabajo, una relación tripartita, siempre van a escuchar eso. Tripartita significa Estado, trabajador y empleador, pero cuando se trata de definir el nuevo salario mínimo nacional, excluyen al empleador y solo definen entre el trabajador y el Estado, nadie más. ¿Cuándo le consultan al empleador? En ningún momento. Le imponen el nuevo salario mínimo nacional, le imponen el incremento salarial, ¿verdad? Es un aspecto que debiera cambiar, debieran reunirse los tres. En otros países, además la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que todos los países deben adoptar esa relación tripartita, trabajador, empleador y Estado. Pero en nuestro país, si bien está en la normativa, pero en la realidad lamentablemente no se cumple. Les he mencionado sobre la constitucionalización del derecho del trabajo, lo que hace un momento les decía.
Y estos principios son fundamentales que se comprendan porque son la esencia del derecho laboral. El Decreto Supremo 28.699 del 1 de mayo del año 2006, y es paradójico se debiera resaltar, no nos olvidemos que Evo Morales ingresa al poder en diciembre del año 2005 a través de unas elecciones, ustedes recordarán. Y el 1 de mayo del año 2006, o sea, a 5 meses de estar en el poder, promulga este decreto supremo, la 28.699, que va a cambiar el paradigma del derecho laboral. Recordemos que el 1 de mayo del año 2006 también el expresidente Evo Morales, lo que hace es nacionalizar los hidrocarburos. Y ahí podemos discutir, algunos dirán, no es nacionalización, es otra situación, nos han engañado, etcétera. Pero como hito histórico, ese aspecto deviene del año 2006. Y esa esencia del Decreto Supremo 28.699 se traduce en principios. Uno de los principios tiene que ver con el principio protector de la relación laboral. O sea, el derecho laboral va a proteger ¿a quién? Al trabajador. Por eso se denomina principio protector. El segundo principio de la continuidad de la relación laboral. Y acá tenemos que tomar en cuenta el tema de la estabilidad laboral. Es decir, para el derecho laboral, para la Constitución del año 2009, para el Decreto Supremo 28.699, se debe privilegiar la estabilidad laboral y que el trabajador continúe en su trabajo, que si deciden despedir al trabajador, tenga que ser por causas justificadas y además por un proceso previo. Ahora ya no es fácil despedir a los trabajadores por este principio de continuidad de la relación laboral. Antes existía lo que es el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, establecía como el preaviso, el preavisar. Yo soy empleador y ya no quiero trabajar con este trabajador porque me hace renegar mucho, coloquialmente hablando, entonces le voy a preavisar. Con 90 días de anticipación, le curso una nota y le digo, señor, usted de acá 90 días ya no va a trabajar conmigo, por lo tanto le voy a liquidar sus beneficios sociales al término de los 90 días. Eso se llama preavisar. Entonces, se cumplía el plazo de los 90 días, el trabajador estaba fuera de mi empresa y yo le pagaba los beneficios que correspondían dentro del plazo de los 15 días que establece la norma. Pero ahora, ese artículo ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora, no se puede preavisar a los trabajadores, no se puede despedir a los trabajadores. Y si uno quiere despedir, tiene que iniciarle un proceso previo. O sea, en la institución, en la empresa, le tenemos que iniciar un proceso previo, el cual se le garantice el debido proceso, pueda presentar sus pruebas, pueda señalar cuáles han sido las circunstancias que ha llevado a incumplir, por ejemplo, un decreto, un convenio, un contrato, etcétera, etcétera, dentro de la empresa. Entonces le tengo que seguir un proceso previo. Y si emergente del proceso resulta que es culpable, le voy a sancionar con la destitución. Y recién le puedo destituir. Pero si yo de hoy le curso un memorándum de despido para el día de mañana, ese trabajador tiene dos opciones. O ir a un proceso por reincorporación porque el trabajador alega que le han despedido sin causal justificada y sin el proceso previo correspondiente, o aceptar el pago de sus beneficios sociales, incluyendo el desahucio correspondiente. Y el desahucio tiene que ver con 3 meses adicionales de pago. Es decir, le voy a indemnizar por todo el tiempo de servicios, pero además le tengo que pagar como 3 sueldos. A eso se llama desahucio. Y si está ganando 8,000, por ejemplo, 8 por 3, 24. Le tengo que pagar además 24,000, como si 3 meses estuviese trabajando conmigo.
Entonces, se ha vuelto dificultoso el poder retirar a los trabajadores bajo ese principio de continuidad de la relación laboral. Ese es un aspecto que tienen que tomar en cuenta a momento de decidir si un trabajador continúa o no continúa. Ahora, vámonos al otro lado de la medalla. Si uno es trabajador, tiene que saber que la única forma de que lo puedan despedir es iniciándole un proceso previo. Si no les inician un proceso previo, ese despido es ilegal. Por lo tanto, ustedes pueden solicitar la reincorporación correspondiente más el pago de sueldos de vengados. Y acá el empleador tiene que ser un poquito hábil. ¿Por qué? Porque yo lo voy a despedir. Muy bien. Me inicia una denuncia de reincorporación. Me voy a presentar los recursos correspondientes, contrato a mi abogado y yo como empleador. Pero resulta que ese proceso va a demorar 3 años. Y después de 3 años resulta que me ordenan la reincorporación porque lo he votado, entre comillas, lo he votado de manera ilegal, no justificada. Entonces, primera medida, tengo que reincorporarlo, 1, y 2, pagarle todos los sueldos de vengados. Desde el momento que lo he votado, entre comillas, perdón por lo coloquial, pero para que me entiendan, desde el momento que he terminado la relación laboral hasta el momento que me han obligado a reincorporar. Y si son 3 años, le tengo que pagar sueldos de vengados por 3 años, como si hubiese trabajado. Esa es la sanción para el empleador. Entonces, muchas veces cuando se trata de asesorar, yo le digo, es mejor que lo reincorpore. ¿Por qué? Porque vamos a luchar el tema de su reincorporación. 5 años nos van a obligar a reincorporarlo porque no vamos a poder justificar el retiro, la desvinculación, lo que lo hemos votado, y por lo tanto vamos a tener que pagar sueldos de vengados de esos 5 años. Entonces, tienen que tomar en cuenta estos aspectos. Y eso tiene que ver con el principio de continuidad de la relación laboral. La Constitución, el Decreto Supremo 28.699 y la misma Ley General de Trabajo establecen que el trabajador debe durar o debe estar en un trabajo por largo tiempo, porque de esa manera se garantiza también que tengamos en un país a todos trabajando y no existan pues delincuentes, no existan las consecuencias sociales que derivan el no tener una actividad productiva. No nos debemos olvidar que el dinero que uno gana emergente de su salario, pues los redistribuye en su familia, ¿verdad? Y es un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, razón por la cual el Estado se ve en la necesidad de proteger esa circunstancia. Principio de la continuidad de la relación laboral. Tercer principio, principio intervencionista, como les mencionaba. Intervencionista, ¿en qué sentido? Que el Estado debe intervenir en las relaciones laborales a objeto de proteger al económicamente débil de una relación laboral, el trabajador. Ya les he mencionado, el trabajador, y si nosotros nos ponemos en la lógica del trabajador, en la posición del trabajador, vamos a una actividad laboral, vamos donde el empleador a trabajar, ¿y qué llevamos? Nada. Solamente nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Allá nos espera un escritorio, nos espera una computadora, nos espera, yo qué sé, los materiales, las hojas, todo, ¿verdad? Porque el empleador tiene la obligación de dotarme de todo el equipamiento, material, para que yo pueda realizar mis actividades. El trabajador simplemente va con su fuerza de trabajo, con su conocimiento. Si el empleador mañana, después de haber trabajado 5 años, decide desvincularme, ¿qué me voy a llevar de la empresa? Nada, porque la computadora es del empleador, el escritorio es del empleador, etcétera, ¿verdad? Entonces, el empleador tiene los medios de producción. ¿Saldré después de 5 años con qué? Simplemente con el conocimiento, la experiencia adquirida. Nada más, ¿verdad? Entonces, miren cuán importante es que el Estado intervenga en las relaciones laborales a objeto de proteger a los trabajadores.
Y alguno me dirá, pero es que esto no se entiende, porque muchas veces en nuestra realidad, quien vulnera en mayor medida los derechos laborales es pues el Estado. No nos olvidemos, entre el gobierno del MAS y a todo, como se dice, masacre blanca. ¿Y dónde está que el Estado tiene que proteger a los trabajadores? Independientemente de que sean 2027 o Ley General del Trabajo. Afuera, ¿verdad? Todos los trabajadores afuera, masacre blanca. Municipios, masacre blanca. Gobernaciones, masacre blanca. Claro, tienen que acomodar a su gente. Pero ¿acaso esa persona, ese trabajador, no tiene familia, no tiene hijos? Es muy complicado. Por eso les decía, el Estado actúa en su doble personalidad. Una cara de la moneda, uy, sí, como protector de las relaciones laborales, tenemos que proteger, no puede ser que estos empresarios vulneren los derechos laborales, tenemos que declarar inconstitucional el preaviso, tenemos que garantizar la estabilidad laboral, tenemos que garantizar la continuidad laboral, tenemos que a rajatabla proteger al trabajador. Pero en su otra cara, como empleador, ¿verdad? Cuando ya es empleador, ahí sí no hay derecho laboral, no hay aguinaldo, contrataremos consultores, solamente van a estar con el tema de su sueldo y nos ahorramos ese dinero. ¿Se dan cuenta? Es muy complicado. Por eso el Estado actúa en su doble careta, en su doble personalidad. Una personalidad protectora que emite normas que protegen a los trabajadores y otra muy diferente que tiene que ver con desde el punto de vista del empleador, o sea, el Estado empleador, y vulnera derechos laborales. ¿Acaso no han escuchado en las redes sociales, en los medios de comunicación señalar, estaba embarazada, igualito su memorándum de desvinculación? ¿Acaso las mujeres en situación de embarazo no tienen inamovilidad laboral? No, no les interesa, ¿verdad? Igualito, afuera, memorando. Entonces, no debiera ser así, ¿verdad? Estamos hablando de derechos laborales, no estamos hablando de beneficios sociales, dos aspectos totalmente distintos. El principio de primacía de la realidad. Este principio es muy interesante y muy aplicable. Lo que sucede en la realidad es lo que vale ante aparentes contratos escritos, ante aparentes, ¿cómo se dice? Acuerdos que el trabajador hubiese realizado con el empleador. Me explico. Por ejemplo, resulta que el trabajador firma un contrato de trabajo con el empleador por el cual va a realizar su actividad solamente medio tiempo, 4 horas, no las 8 horas, solo 4 horas. Entonces han firmado un contratito entre el empleador y el trabajador y en una de las cláusulas señala jornada laboral. El trabajador desarrollará sus actividades solamente en las mañanas de 8 a 12 horas, 4 horas de trabajo. Listo. Eso el empleador lo manda al Ministerio de Trabajo, lo hace visar para que tenga toda la legalidad correspondiente. El primer mes, normal, está trabajando las 4 horas. El segundo mes, el empleador de alguna manera le dice que se quede unas 2 horitas más para que ayude a la empresa. El tercer mes le dice unas 3 horitas adicionales. El cuarto mes, unas 4 horas adicionales. Al final está trabajando en tiempo completo. Pero resulta que su contrato solo decía 4 horas. Y al finalizar el mes, el empleador solo le paga de las 4 horas del medio tiempo, no de las 8 horas que debiera pagarle. Entonces el trabajador acude ante el juez y le dice, señor juez, ¿sabe qué? En realidad, yo trabajaba 8 horas y necesito que me paguen mis sueldos de esas 4 horas de cada día que trabajaba. Entonces seguramente el juez le notificará al demandado, que en este caso es el empleador, y el empleador sacará su contrato, ¿verdad? Pero señor juez, aquí tengo un contrato por el cual ha firmado el señor y acá claramente establece que ha trabajado 4 horas, o que así hemos firmado, hemos convenido entre el trabajador y mi persona como empleador que trabaje 4 horas. Entonces ahí el trabajador dirá, principio de primacía de la realidad. Lo que ha ocurrido en la realidad
se tiene que tomar como preferencia a lo que exista en el contrato de trabajo. Y yo como trabajador voy a demostrar con testigos, ¿verdad?, de que trabajaba 8 horas, inclusive más allá de las 8 horas. Voy a demostrar con mi, ¿cómo se llama?, el biométrico de entrada y salida. Y todas las veces marcaba a esa hora de las 7 de la noche, 8 de la noche, con lo que se demuestra que en realidad yo trabajaba 8 horas. Voy a demostrar con cámaras de seguridad la hora de mi ingreso y la hora de mi salida. Entonces, principio de primacía de la realidad. Lo que acontece en la realidad es lo que vale para el derecho laboral por sobre un aspecto formal, que en este caso sería un contrato de trabajo. Entonces, en materia laboral se privilegia la primacía de la realidad, lo que en realidad está aconteciendo versus las formas que no dicen nada, ¿verdad? Eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. El otro principio, principio de no discriminación. No se puede discriminar y eso sabemos perfectamente, ¿verdad? No por el color de la piel, el grado de instrucción o ciertas características que llevan a la discriminación. Principio de no discriminación. Dentro del principio protector existen dos formas de aplicación. Uno, regla del indubio pro operario, regla de la condición más beneficiosa. Ejemplo, resulta que existe una discrepancia en el sentido de que dos normas aparentemente son contradictorias. Por ejemplo, el reglamento interno de la institución o de la sociedad, digamos, de responsabilidad limitada, establece que se le va a reconocer 2 aguinaldos, uno en el mes de junio y el otro en el mes de diciembre. Entonces se le va a reconocer 2 aguinaldos, pero resulta que en la Ley General del Trabajo establece que de manera obligatoria se debe pagar un aguinaldo. Entonces, aparentemente ahí existe una contradicción. El reglamento interno de la institución señala 2 aguinaldos. La Ley General del Trabajo señala un aguinaldo. Entonces, ¿a cuál le doy preferencia? ¿Cuál es la condición más beneficiosa? Entre aparentes normas que son contradictorias, en base al principio protector en la regla del indubio pro operario, es decir, lo que favorece al trabajador es lo que se debe aplicar. ¿Qué favorece al trabajador? ¿Los 2 aguinaldos o el primer aguinaldo que establece la Ley General del Trabajo? Todos me dirán el doble aguinaldo, ¿verdad? Los 2 aguinaldos porque están en el reglamento interno. Entonces, acá se privilegia lo que va a favorecer al trabajador. Esa es una regla de interpretación de los jueces, ¿verdad? Yo como trabajador le diré, señor juez, ¿sabe qué? En el reglamento interno de la institución donde trabajaba se pagaba 2 aguinaldos. Y el empleador dirá, pero la Ley General del Trabajo establece un aguinaldo. Entonces el juez verá, a ver, señor empleador, ¿usted en su reglamento es verdad que pagaba 2 aguinaldos? Sí. ¿Desde cuándo pagaba 2 aguinaldos? Desde hace unos 10 años. Entonces es un derecho adquirido, un derecho consolidado a favor del trabajador. Y aparentemente existe una contradicción entre la Ley General del Trabajo y su reglamento interno. Pero vamos a solucionar este tema, esta controversia, con la regla del indubio pro operario, que es una forma de aplicación del principio protector. Por eso señala principio protector, que protege al trabajador. Regla del indubio pro operario, lo que favorece al trabajador. Y en este caso es pues el reglamento interno. Por lo tanto, el juez va a señalar que se tiene que cumplir el reglamento interno de trabajo. Así funciona la regla del indubio pro operario, la regla de la condición más beneficiosa. Existe un principio que no lo hemos denominado acá, pero que se encuentra en la Constitución respecto al principio de irrenunciabilidad de los derechos. Y ese es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que del año 2013, 14, 17 o 18, si no me equivoco, en Bolivia, a través del Decreto Supremo 1882, si no me equivoco,
se instauró el segundo aguinaldo, ¿verdad? Que el INE iba a establecer el crecimiento y si superaba el Producto Interno Bruto de Bolivia del 4.5%, los trabajadores tenían derecho al doble aguinaldo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los empleadores no podían soportar el doble aguinaldo. Si hablamos de las empresas grandes, Coca-Cola, Fanta, Pollos, Copacabana, esas Paseña, que son empresas grandes, no tienen mucho problema porque ellos tienen reservas, ¿verdad? Tienen contadores, tienen auditores, etc. Pero ¿qué pasa con empresas unipersonales que tienen bajo su dependencia y subordinación 2 personas, 4 personas, 3 personas, inclusive una persona? Imagínense, en una farmacia se contrata al regente farmacéutico y a una auxiliar o a un ayudante de enfermería. 2. Es el dueño de una farmacia con 2 personas. Entonces, no en diciembre van a comprar más cantidad de medicamentos, ¿verdad? Para el tema del doble aguinaldo. Los empleadores señalan, tenemos que pagar un aguinaldo. Sí, eso es un derecho desde siempre, desde la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, cada mes nosotros hacemos nuestras reservas para pagar un aguinaldo. Pero ya un segundo aguinaldo es más complicado, es más difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían entonces? Lo que hacían era, señor trabajador, ¿quieres conservar tu trabajo? Sí. Muy bien, entonces te estoy pagando tu primer aguinaldo, pero acá firmámelo un documento por el cual diga que estás renunciando a tu segundo aguinaldo. Ojo, estás renunciando. Entonces muchos trabajadores, por no perder el trabajo, y toda vez que ya les habían pagado el primer aguinaldo y no existía dinero para pagar el segundo aguinaldo, procedían a firmar una nota, una carta, un acuerdo por el cual estaban renunciando a sus derechos, ¿verdad? Este principio establece la irrenunciabilidad, es decir, por más que yo haya firmado un documento en calidad de trabajador por el cual estoy renunciando a un derecho laboral, así este documento notariado con notario de fe pública y con todas las formalidades, para el derecho laboral no vale. Por más que el empleador presente ante el juez y le diga, señor juez, en fecha 15 de enero del año 2021, el trabajador me lo ha firmado acá con su puño y letra y además con su huella digital de que está renunciando a su pago de aguinaldo o a su pago de vacaciones o a su pago de salario de 15 días, acá está renunciando, el juez laboral, bajo el principio de irrenunciabilidad de derechos, no le va a otorgar el valor a esa prueba. Y va a señalar que bajo el principio de irrenunciabilidad no puede el trabajador renunciar a sus derechos laborales. Por eso señala acá, imposibilidad de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral, lo que acarrea la nulidad. Situaciones análogas a la renuncia, por ejemplo, transacción, conciliación, desistimiento, prescripción, no valen para el derecho laboral. Inclusive existía un caso muy interesante en el cual el empleador le señala, se reúne con el trabajador y le dice, yo he sacado el finiquito correspondiente, te adeudo 70,000 bolivianos. Te adeudo 70,000 bolivianos, pero las condiciones de la empresa están, tú sabes, medio mal, existen estas problemáticas, por lo tanto, te voy a pagar 20,000 bolivianos. Y vamos a conciliar, ¿verdad? De 70,000, 20,000 bolivianos, 50,000, no te voy a pagar. ¿Estás de acuerdo? El trabajador decía, sí, ya ni modo, a no tener nada, prefiero los 20,000. Entonces acordaban, lo han hecho notariar con un notario de fe pública, de que le estaba pagando los 20,000 y no así los 70,000 que le correspondía. El trabajador se hace asesorar de un abogado laboralista y el abogado laboralista le dice, como en derecho laboral no existe conciliación y bajo el principio de irrenunciabilidad, vamos a iniciar una demanda de reliquidación de beneficios sociales. Entonces, en pleno proceso, el empleador presentó como prueba esa
ese documento notariado, documento público al juez, indicándole que el mismo trabajador había conciliado con el empleador de que simplemente se le pague 20,000 y no 70,000. El juez de la causa, el juez que ha tomado conocimiento de este caso, ha establecido que bajo el principio de irrenunciabilidad no corresponde otorgarle valor probatorio a ese documento de conciliación porque en materia laboral no existe la conciliación, no existe la transacción, no existe el desistimiento, no existe la prescripción. Por lo tanto, se debiera pagar los restantes 50,000 bolivianos a favor del trabajador. Entonces, ojo, cuidado que ustedes, si son empleadores, estén transando, conciliando con su trabajador en pagarle un monto mínimo o un monto menos de lo que realmente le corresponde, pueden ser sujetos más adelante de un proceso de reliquidación de beneficios sociales. Ahora, si son trabajadores, siempre les recomiendo, ¿verdad? Si el empleador les dice, les voy a pagar 20,000 y no los 70,000, entonces ustedes como trabajadores aceptan. Ya muy bien, se lo firman donde sea, ante el notario que sea, porque después inician una demanda por reliquidación de beneficios sociales. Es decir, me correspondía 70,000, solo me pagó 20,000 y quiero que me pague los otros 50,000, señor juez. Entonces el juez va a liquidar los beneficios sociales, va a reliquidar, mejor dicho, menos 20,000 bolivianos que ya les han cancelado y cuánto faltaría por cancelar. Entonces, miren cómo la normativa laboral protege al trabajador. Pero si estamos hablando en materia civil, por ejemplo, un tema de deuda, y si yo concilio con la persona, yo le debo 10,000 bolivianos, pero hemos hablado, hemos conciliado y hemos firmado un documento por el cual yo le voy a pagar no 10,000, sino 5,000 bolivianos. Y los otros 5,000 ahí murió, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Listo. Posteriormente, ante un juez civil, ¿podré decirle que en realidad me debía 10,000? No. Para el juez civil, ese documento es o constituye un valor probatorio que no puede ser rebatido. ¿Por qué? Porque han firmado las dos partes, han conciliado y por lo tanto no hay más que tratar. En materia laboral no ocurre lo mismo. Por más que el trabajador y el empleador firmen un documento, lo hagan ante notario de fe pública, lo hagan con reconocimiento de firmas y rúbricas, si existen derechos que se le debía haber pagado al trabajador y no se le pagó, el trabajador puede demandar el pago de esos derechos laborales en virtud al principio de irrenunciabilidad de derechos. Por eso existe el tema de la no prescripción. Yo les voy a compartir acá el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. Acá, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas de pleno derecho las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. O sea, es nulo de pleno derecho. La Constitución lo está estableciendo de esa manera. Además, los salarios, sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales, aportes a la seguridad social, ya sea a largo plazo o corto plazo, no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia y son inembargables y son imprescriptibles. Acá hay un tema muy importante que ustedes tienen que saber. La ley, y aquí les voy a dar con un ejemplo, les voy a compartir la Ley General del Trabajo, ¿verdad? Del año 1942. Si no me equivoco, es el artículo 120, por favor. Aguárdenme un momento, si no estoy equivocado. Aquí está, sí.
La Ley General del Trabajo establece lo siguiente: las acciones y derechos provenientes de esta ley se extinguirán en el término de 2 años de haber nacido de ellas. No sé si me entienden. Sí, la Ley General del Trabajo establece que cualquier derecho, beneficio social, si el trabajador no cobra después de los 2 años, automáticamente prescribe. Y este artículo no ha sido derogado, abrogado, no está, está vigente. Pero la Constitución Política del Estado señala que los salarios, sueldos devengados, derechos laborales, beneficios son imprescriptibles. Entonces, ¿cuál tiene preferencia en su aplicación? Principio o prooperario, la que favorece más al trabajador. ¿Y cuál es la que favorece más al trabajador? La Constitución Política del Estado, que establece que son imprescriptibles. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que hoy termina la relación laboral 23 de junio del año 2021, el trabajador se retira porque tiene que viajar, entonces me presentó su carta de renuncia y yo estoy de acuerdo, le tengo que pagar sus beneficios sociales en el plazo de 15 días. Pero resulta que no viene porque se viajó, no sé, a España. Y según la Ley General del Trabajo establecía que si en 2 años no te reclaman, entonces ya prescrito esa situación, esos beneficios sociales, esos derechos laborales. Pero la Constitución señala imprescriptible. Eso significa que si el año 2030, imagínense, el año 2030, me inicia un proceso laboral, yo tendré que asumir mi defensa y demostrar al juez que tal vez le he cancelado, no le he cancelado, qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Imagínense, de acá a unos 2 años desaparece la sociedad comercial, desaparece la empresa unipersonal. Me van a iniciar el proceso correspondiente. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son imprescriptibles. Razón por la cual, si ustedes están de parte del empleador o son empleadores, los documentos que hayan generado emergente de la relación laboral con cualquier persona deben ser resguardados, no solamente por 2 años, por 5 años, por 10 años, prácticamente hasta que uno fallezca. Porque de acá a 10 años, si no se cambia la Constitución, los derechos laborales son imprescriptibles, es decir, de acá a 10 años me pueden iniciar un proceso por beneficios sociales, por sueldos devengados, por aportes a la seguridad social, ya sea de largo plazo o de corto plazo. Yo tengo que tener la documentación de descargo, porque puede ser que yo le he pagado y resulta que he pagado al Ministerio de Trabajo en fondos en custodia porque no aparecía el trabajador dentro del plazo de 15 días, entonces he pagado. Y de acá a unos 10 años el trabajador retorna a la ciudad y me empieza a demandar beneficios sociales, pero yo tendré que presentar con prueba al juez indicándole que yo en su momento ya he cancelado los beneficios sociales. He depositado en su cuenta o he depositado en la cuenta del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo deseche esa documentación, cuando de acá a 10 años el trabajador me cobre beneficios sociales, yo no sepa cómo demostrarle al juez que ya le he cancelado, ¿verdad? Y como no le puedo demostrar al juez que le he cancelado, le voy a tener que pagar otro monto adicional, o sea, doble de los beneficios sociales. Y eso es un aspecto que ustedes tienen que cuidar, porque los derechos laborales, los salarios, los sueldos devengados, beneficios sociales y aportes a la seguridad social, primero, son inembargables y segundo, imprescriptibles. Entonces tengan mucho cuidado. Si tienen una empresa, asesoran una empresa, pagar todos los derechos laborales y guardar los descargos correspondientes a efectos de evitar futuras demandas de pagos de beneficios sociales o derechos laborales. Y si ustedes son trabajadores y están en esa condición, saben que sus derechos laborales, sus beneficios sociales son inembargables y además imprescriptibles, no prescriben. Bien, sigamos con
nuestras diapositivas. Licenciado, buenas noches. Adelante, adelante. Sí, una consulta. En un tema de servicio ¿cómo se llama? Este personal de doméstico, o sea, de empleado doméstico. Generalmente no se le da, digamos, una planilla, pero sí se trabaja con un recibo. En mi caso, hemos trabajado con una persona a través de por lo menos unos 3 años. Y sí le hemos dado vacaciones, le hemos dado el doble aguinaldo en su tiempo, su liquidación anual. Pero todo esto ha sido con recibos. Esto también me sirve, pero como usted dice, me lo voy a tener que guardar 10 años o bueno, por el tiempo que sea necesario. Muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido un caso muy interesante en ese tema. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un dependiente, tiene que inscribirse en el ROPE del Ministerio de Trabajo, tiene que presentar planillas, el registro de planillas, tiene que reportar al Ministerio de Trabajo, tiene que serviciar todos los contratos. Es decir, un sinfín de cosas que muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de una trabajadora del hogar, nuestra dependiente, es difícil hacer esas cosas, ¿verdad? Es complicado hacer esas cosas. Y además que el ministerio me va a fiscalizar, me va a pedir dinero por todo y por nada. Entonces, lo que se opta muchas veces es por inclusive hacerles firmar en un cuaderno, ¿verdad? En fecha, no sé, pues 30 de junio del 2021 se pagó su sueldo. Además, salió de vacaciones por 2 días. El mes de diciembre, 30 de diciembre o 21 de diciembre, se pagó su aguinaldo correspondiente. Generalmente las empresas unipersonales o aquellas personas que tienen a su dependencia 1 o 2 personas, lo hacen así, en cuadernos, en recibos. Entonces, se ha tratado en el juzgado al juez de convencer que eso no tendría validez. Pero los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia en su jurisprudencia ha establecido que todos los descargos correspondientes por el cual se establezca que efectivamente se ha pagado beneficios o derechos laborales como aguinaldo, vacaciones, valen para el juez. Es decir, si ustedes realizan un cuaderno. Todos los azúcar de radio se le he traído. Estás renegado, pues. Está disfrutando la compañera San Juan, creo, ¿no? Por favor, Lucy. A mí no me nadie. A ver, tienes que colocarlo aquí. Lucy, su audio, por favor. Lucy. Está en una pachanga, difícil que nos escuche. Doctor, enseguida me comunico. Ya, gracias, Lice, muy amable. Lucy, si nos puede oír, por favor, puede apagar su micrófono. Que no hagan tocar. Ya, creo que ha disminuido su... Oye, ¿qué Juan? Lucy, por favor, puede apagar su micrófono. Sería tan amable. No, pues iba a venir la licenciada. Falta el huema. Un break obligado, creo, ¿no? De nuevo. Aprovechamos a comer jadoco. Aprovechando San Juan. Que sople las salchichitas. Me servirá. No me va a servir, vamos. Lucy, por favor, si nos está escuchando, ¿podría silenciar su micrófono?
Ya se dio cuenta, sí. Gracias, muy amable. Entonces, como les iba diciendo, cualquier documento que genere convicción en el juez de que se le ha pagado derechos laborales, colabora, ayuda al empleador a que no pueda pagar en demasía o el doble de los beneficios sociales. Razón por la cual los empleadores, si ustedes son empleadores, tienen a su cargo, bajo subordinación y dependencia a una persona, dos personas, lleven un registro de todos aquellos detalles, aspectos. ¿Cuántos días salió de vacación? ¿De cuántos días o de qué año de manera específica se le pagó? Si los sueldos fueron pagados de manera quincenal, mensual, cuál es la actividad que desarrollaba, qué días desarrollaba, porque generalmente en algunos casos solo desarrollan, tratándose de amas de casa, una vez a la semana o dos veces a la semana o día por medio, etc. Todos esos aspectos lo tienen que detallar ahí. Y además hagan firmar bien, ¿verdad? Y además su huella digital, que es lo más importante, porque hemos tenido casos en los cuales se han negado a que era su firma, ¿verdad? Decían, no, el empleador ha falsificado. Hemos tenido que ir a realizar un examen grafológico de su firma. Entonces, mejor con su huella digital, ¿verdad? Tomen esas previsiones con su huella digital, porque al final el trabajador muchas veces desconoce documentos que ha firmado porque las normas son protectivas a los trabajadores y dije un principio de inversión de la prueba que quien tiene que probar no es el trabajador, sino es el empleador. Y como les decía, no solamente tiene que guardar la documentación por 10 años, 5 años, tendría que guardar de por vida, pensando que más adelante no le van a iniciar un proceso por beneficios sociales, un proceso laboral. Por eso es mejor cerrar. Y si uno termina el libro, apertura otro libro en el cual establece cuántos años está trabajando, cuál es la actividad que desarrolla, y si se retira, que presente su carta de renuncia. Muchas veces nosotros lo hacemos de manera verbal. Entonces, que redacte una carta de renuncia, presente su renuncia correspondiente y en función a eso, establecer que se le está pagando sus beneficios sociales, lo que le corresponda, que firme y a veces es mejor en cheque, ¿verdad? Y que firme porque el cheque fácilmente podemos averiguar de qué entidad financiera ha cobrado, quién ha cobrado, entonces tener mayores elementos de prueba a objeto de que más adelante los trabajadores no puedan cobrar el tema de sus beneficios sociales en demasía. Porque ya les he dicho, existe un principio que se llama principio de inversión de la prueba. Quien tiene que probar no es el trabajador, es el empleador quien tiene que probar que le ha pagado. En otras palabras, el trabajador puede decir, yo he trabajado desde el año 1990 hasta el año 2021. El empleador tendrá que demostrar que no es así. ¿Cómo demostrará? Sacando su registro de comercio que la empresa ha empezado a funcionar recién el año 2015. Entonces no puede ser del año 1990. Luego el trabajador puede decir, no me pagó mi aguinaldo, pero demostrar con boletas que se ha procedido a pagar el aguinaldo, o sea, depositado a una cuenta en la entidad financiera a su nombre y se le pagaba por concepto de aguinaldo en esa gestión. Entonces, el empleador, lamentablemente, en nuestro país, porque las normas laborales son protectivas, tiene que demostrar y generar convicción en el juez de que la petición formulada por el trabajador no es la correcta. Miren cuán complicado es estar dentro de un proceso laboral cuando se trata del empleador. Y el abogado del empleador es más complicado todavía, ¿verdad? Porque muchas veces tiene que defender algo indefendible. En cambio, el trabajador, su abogado, el juez va a valorar las pruebas tomando en cuenta el principio protector. ¿Y qué señala ese principio protector? Proteger al económicamente débil de una relación laboral, en este caso, el trabajador.
Y aquí les estoy señalando eso, ¿verdad? Principio de inversión de la prueba. La carga de la prueba corresponde al empleador, no le corresponde al trabajador. El trabajador puede decir, me debe primas, me debe aguinaldo, me debe sueldos de vengados, me debe vacaciones, pero el empleador tendrá que demostrar que no es así. En relación a las vacaciones, salió de vacaciones 15 días, 10 días, 20 días, y aquí está firmado, inclusive boletas de salidas de vacación. Entonces, esos documentos generan convicción en el juez de que efectivamente se ha pagado beneficios sociales o derechos laborales que le pudieran corresponder a los trabajadores. Este principio de primacía de la realidad, como les he mencionado, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes. Ya hemos hecho el ejemplo. Principio intervencionista, el Estado a través de sus órganos competentes ejerce tuición sobre las relaciones laborales. A efectos del cumplimiento de los derechos sociales de los sujetos de la relación laboral, el Estado interviene ahora. Principio de no discriminación, como les decía, se prohíbe la discriminación basada en sexo, raza, condición social, política, religión, etcétera. El respeto a la intimidad, retribución, posibilidad de acceder a cargos jerárquicos, constituyen el principio de no discriminación. Antes era así, ¿verdad? No, el cargo gerencial solamente está reservado para los varones. Una mujer no puede hacerse cargo de una empresa, pero en la actualidad ha cambiado totalmente. Se le tiene que dar todos los espacios, las mismas garantías, y en la actualidad, inclusive las mujeres están optando a los cargos gerenciales, ¿verdad? Ya los varones creo que ya no estamos peleando por esos ámbitos, ¿verdad? Y las mujeres nos están ganando en asumir los cargos directivos. Entonces eso está bien, ¿verdad? Principio de no discriminación. Nos quedaremos aquí porque ya es 9:10 y hemos estado puntuales. Ustedes han estado puntual el día de hoy. Por favor, les pediría, porque hoy es nuestra penúltima clase, el día viernes es nuestra última clase, y les pediría que lean por favor las diapositivas, porque el día viernes de alguna manera voy a ir pasando lo más rápido que pueda y voy a detenerme simplemente en explicar algunos aspectos que pudieran ser controvertidos y para que ustedes me puedan entender. El derecho laboral es amplio, se avanza en varios días. Yo he tratado de resumir algunos aspectos importantes para que ustedes puedan tomar sus previsiones a momento de crear una sociedad comercial, a momento de crear una empresa unipersonal, ¿verdad? Si bien ya tenemos la empresa, pero ahora para que funcione la empresa necesitamos dependientes, trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos debo cuidar con mis trabajadores? ¿Qué situaciones debo cuidar con mis trabajadores? Y el día de hoy, de alguna manera, hemos delimitado algunos aspectos en los cuales debemos tener cuidado, ya sea desde el punto de vista del empleador o ya sea desde el punto de vista del trabajador. Entonces, todos esos aspectos tienen que tomar en cuenta efectos de evitar riesgos futuros a la sociedad que vayan a crear. Y si son trabajadores, puedan defender sus derechos ante los empleadores. Nos vamos a quedar acá. Voy a llamar. Buenas noches, licenciado. Disculpe una preguntita. ¿Vamos a tener examen o sería solamente los foros? No, va a haber un examen. En realidad es un examen trabajo o trabajo examen, si se quiere denominar así. Y eso se va a habilitar una vez que terminamos las clases. En la plataforma se va a habilitar la evaluación final. Yo les estoy planteando una situación y ustedes tienen que resolver esa situación. Se les va a otorgar el tiempo correspondiente en la plataforma y ustedes tienen que responder a ese trabajo examen, si vale el término. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. A ver, Guzmán Flores Jacquelina. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Después, Hinojosa Collao Jacqueline Ivonne.
Presente, licenciado. Se durmieron al inicio. Kenta Chávez, Johnny Reinaldo. Presente, licenciado. Kenta Chávez. En otra, estimado, apague por favor su micrófono. Rebollo Salgado, Melanie. Buenas noches, licenciado. Presente. Ya, perfecto. Y finalmente, Yuka María Eugenia. Presente, doctor. Listo, perfecto. Estamos todos presentes. Disfruten de lo que queda de sus salchichas, por favor. Muchísimas gracias. Licenciado, buenas noches. Licenciado, me ha hecho pasar la lista, licen. No, usted está